El origen del histórico rey inca Atahualpa sigue encontrando opiniones diversas tras casi 500 años de su fallecimiento. De quién fue su padre no existe la menor duda. No obstante, la controversia comienza cuando se trata del origen materno del último inca. ¿Quién fue su madre? ¿Por qué genera tantas opiniones este tema? Hoy viajaremos por la historia para conocer las diferentes versiones que se han manejado por diferentes cronistas e historiadores. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like a este video y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es de gran valor para continuar creando contenidos como este. Ahora, vamos a la historia. ¿Quién fue la madre de Atahualpa? Cuando se trata de hechos históricos de los que no existen pruebas fehacientes, se corre el riesgo de cometer errores, motivados por inclinaciones emocionales con respecto al hecho en sí, al lugar donde nos gustaría, en lo personal, que hubiera ocurrido, u otros aspectos vinculados con cuestiones ideológicas y de nacionalismos, pues, como en el caso del tema que tratamos hoy, solo existen evidencias testimoniales, o sea, relatos de cronistas que, de hecho, entre ellos mismos, se contradicen. Saber hoy quién fue la madre de Atahualpa requiere que hagamos un desglose pormenorizado de aquellos cronistas que escribieron al respecto. Por ejemplo, Juan de Betanzos afirmó que Atahualpa era cusqueño. Escribió que Atahualpa nació en Cusco, mientras su padre se hallaba en campaña en el Contisuyo. Su madre, según Juan de Betanzos, era la ñusta Paya Coca. La fiabilidad de Juan de Betanzos es bastante alta porque dominaba el quechua y se casó con Cuxirimay Occho o Angelina Yupanqui, la prima y prometida de Atahualpa. Pedro Cieza de León afirma también que Atahualpa fue cusqueño. Escribió que Atahualpa y Huáscar nacieron en Cusco. Según la versión más difundida que oyó, su madre era una india quilaco. La fiabilidad de este testimonio de Pedro Cieza de León también es alta, pues se basa en testimonios orales de nobles incas. Ha sido llamado el príncipe de los cronistas españoles. Por su parte, Francisco López de Gómara planteó que Atahualpa era quiteño. Dijo que la madre de Atahualpa era una quiteña. La fiabilidad, por su parte, de Francisco López de Gómara es baja porque nunca estuvo en Perú y solo reproduce información de otros cronistas. Veamos qué dijo Pedro Sarmiento de Gamboa. Dijo que Atahualpa era cusqueño y que la madre de Atahualpa fue Toctococa, del linaje Hatun Ayllu. La fiabilidad de Pedro Sarmiento de Gamboa es alta porque consultó personalmente a los nobles cusqueños con los que Atahualpa tenía muy buena relación. Inca Garcilaso de la Vega, por su parte, planteó siempre que Atahualpa era quiteño. Dijo que la madre de Atahualpa era la princesa heredera del reino de Quito y Atahualpa nació allí. Es baja también la fiabilidad de Inca Garcilaso de la Vega, porque la exactitud histórica de su obra está muy cuestionada. Felipe Guamán Poma de Ayala, sin plantear claramente dónde pensaba él que hubiese nacido Atahualpa, si en Quito o en Cusco, dijo que Atahualpa era un Auquicona, un príncipe bastardo, y su madre era de la etnia Chachapoyas, en el norte del actual Perú. Es baja la fiabilidad de Felipe Guamán Poma de Ayala, porque la información de su obra suele ser confusa y contradictoria. Juan de Santa Cruz Pachacuti dijo que Atahualpa fue cusqueño, que la madre de Atahualpa era la ñusta Tocto Occho Coca, que Atahualpa nació en Cusco antes de que Huayna Cápac viajara al norte. La fiabilidad de Juan de Santa Cruz Pachacuti es alta,
porque fue cronista indígena conocedor del quechua. Por otra parte, Bernabé Cobo afirmó que Atahualpa es cusqueño. Dijo que Atahualpa nació en Cusco y su madre era la ñusta Toctococa. La fiabilidad, en este caso, de Bernabé Cobo es baja. Él escribió en el siglo XVII recopilando la información que a su juicio era más confiable. Agustín de Zárate, sin plantear tampoco si Atahualpa nació en Cusco o en Quito, dijo que la madre de Atahualpa era quiteña. No implica que Atahualpa, concluyentemente, naciera en Quito, según planteó Agustín de Zárate. Es muy baja la fiabilidad de Agustín de Zárate, porque su información es demasiado escueta. Miguel Cabello Balboa dijo que Atahualpa fue cusqueño. Cuando Huayna Cápac hizo su último viaje de Cusco a Quito, llevó consigo a Atahualpa, plantea Miguel Cabello Balboa. Lo llevó debido a que la madre de este había muerto. Esto implicaría que Atahualpa nació en Cusco. La fiabilidad de Miguel Cabello Balboa es alta. Es una fuente independiente que concuerda con la de los cronistas más confiables. Por último, Juan de Velasco dijo siempre que Atahualpa era quiteño, que la madre de Atahualpa era una princesa Shiri del reino de Quito que se llamaba Paccha y era una de las 4 esposas legítimas de Huayna Cápac. La fiabilidad, según muchos historiadores, de Juan de Velasco es baja. Los historiadores Raúl Porras Barrenechea y Jacinto Gijón y Caamaño han refutado esta versión por carecer de base histórica, además de que Velasco es un autor muy tardío, en el siglo XVIII. Como podemos darnos cuenta, el problema no radica en los historiadores actuales, pues desde muchos años atrás nos llegan opiniones divididas. No obstante, en este video, respetando todos los criterios, haremos una parada en las contradicciones para conocer a una de esas posibles madres de Atahualpa. ¿Quién fue Paccha Duchicela? Paccha Duchicela fue una princesa puruá, un conjunto de etnias que habitaron las actuales provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi en la actual República del Ecuador. Fue hija de Cacha Duchicela, Chiri XV del Reino de Quito, nacida alrededor de 1485 en el Palacio de Cápac Cocha, actual sitio arqueológico de Pucará Quinchi, de la capital de Cacha. Su nombre significa la escogida o también hermosa como la luna, majestuosa como el sol. Tras la muerte de su padre, se convirtió en legítima heredera del trono, al que accedió con el nombre de Paccha Duchicela Shiri XVI. Después de varios años de lucha contra el Tahuantinsuyo, el general Nazacota Puento fue vencido por el inca Huayna Cápac, quien la tomó por esposa como estrategia política para de esta manera integrar a todos los pueblos del reino de Quito al Tahuantinsuyo, convirtiéndose entonces en una ñusta de Huayna Cápac y la única reconocida por las nacionalidades de Quito. Según Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista de la conquista, el inca Huayna Cápac tuvo razón suficiente de casarse y vivir con ella, cosa de 30 años en las casas de placer en Quito y tener en ella muchos hijos. Los historiadores peruanos y ecuatorianos no se han puesto de acuerdo sobre su condición de madre de Atahualpa, el último inca, pero algunos como Efrén Avilés Pino sostienen que sí. De su matrimonio con el inca Huayna Cápac, Paccha habría tenido a saber 10 hijos. Paccha Duchicela murió en 1525 en la ciudad de Quito, muy probablemente en alguno de los palacios de la llamada Segunda Capital Inca. Es muy difícil encontrar un consenso entre los historiadores de hoy sobre la verdadera madre de Atahualpa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué teoría y de qué historiador conoces? Comenta y háznosla saber. Generemos un diálogo respetuoso al respecto
y aclaremos dudas entre todos. Uno de los episodios más enigmáticos es el destino de aquellos que participaron en la captura y ejecución de Atahualpa. Se dice que casi todos los conquistadores involucrados en su muerte sufrieron finales trágicos y violentos, lo que ha llevado a la leyenda de la maldición de Atahualpa. ¿Fue esto una simple coincidencia o realmente el espíritu del último emperador inca se vengó de sus verdugos? Analicemos los hechos con rigor histórico, pero sin perder de vista el aura de misterio que envuelve estos eventos. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. El día en que nació la maldición. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca por orden de Francisco Pizarro y sus capitanes. Antes de morir, habría pronunciado unas palabras que, según las crónicas indígenas, fueron interpretadas como una maldición sobre sus verdugos. El cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayua escribió en el siglo XVII que Atahualpa, momentos antes de su muerte, dijo: «Si me matáis, todo el oro del mundo no os salvará de la ira de los dioses. Ni tú, Pizarro, ni los tuyos reinaréis en paz, y la muerte os alcanzará de formas que nunca imaginasteis». Los cronistas españoles, sin embargo, no mencionan esta supuesta maldición directamente, aunque sí relatan que Atahualpa mostró una gran dignidad en su ejecución. Pero lo que ocurrió después con quienes participaron en su muerte ha alimentado la idea de que el Inca cumplió su amenaza desde el más allá. Los trágicos destinos de los conquistadores. Número 1. Francisco Pizarro, traicionado y eliminado. El hombre que ordenó la muerte de Atahualpa no tuvo un final glorioso. En 1541, solo 8 años después de la ejecución del Inca, fue asesinado en su propia casa en Lima por un grupo de enemigos. El cronista Pedro Cieza de León relata lo siguiente en Crónicas del Perú en 1553. El marqués don Francisco Pizarro fue muerto a puñaladas en su palacio por los seguidores de Diego de Almagro el Mozo. Dicen que al sentirse herido, trazó con su propia sangre una cruz en el suelo y murió llamando el nombre de Cristo. El conquistador que había soñado con un gran imperio, murió de manera brutal, sin poder defenderse, rodeado de enemigos y traicionado por sus propios compatriotas. Número 2. Diego de Almagro, ejecutado y humillado. El gran rival de Pizarro, Diego de Almagro, también encontró la muerte de manera violenta. En 1538, tras una guerra civil entre los conquistadores, Pizarro lo capturó y lo mandó ejecutar por estrangulamiento. Según el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas en Historia General de los Hechos de los Castellanos en 1601, el adelantado don Diego de Almagro, que tanto había luchado por el reino del Perú, fue estrangulado en prisión. Luego su cadáver fue sacado a la plaza como escarmiento. El hombre que había soñado con gobernar el sur del Perú murió humillado, solo y derrotado, como si la maldición de Atahualpa también lo hubiera alcanzado. Número 3. Hernando Pizarro, una muerte en la oscuridad. El hermano de Francisco Pizarro, Hernando, fue uno de los más crueles con los incas. Participó en la captura y ejecución de Atahualpa y también en la guerra contra Almagro. Sin embargo, en 1548 fue arrestado en España por los crímenes cometidos en el Nuevo Mundo y pasó 20 años en prisión. Murió en el olvido en 1578, sin poder disfrutar de la fortuna que había amasado. El historiador William Prescott, en Historia de la Conquista del Perú, en 1847, comenta sobre su destino. De todos los hermanos Pizarro, Hernando fue el único que sobrevivió largo tiempo, pero sus últimos años los pasó en la sombra, alejado de todo aquello por lo que había luchado. Aunque no murió violentamente, su final solitario y en prisión parece un castigo del destino
o de Atahualpa. Número 4. Hernando de Soto. Una muerte misteriosa en Florida. Hernando de Soto fue uno de los capitanes de Pizarro y participó en la captura de Atahualpa. Sin embargo, decidió explorar Norteamérica y en 1542 murió en circunstancias extrañas mientras exploraba el río Mississippi. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias de 1557, escribió: «Murió de fiebre en una tierra inhóspita y sus hombres lo sumergieron en el río para que los nativos no supieran que su caudillo había perecido». Su muerte, lejos de la gloria y en tierras desconocidas, es otro elemento que alimenta la leyenda de la maldición de Atahualpa. Número 5. Pedro de Valdivia, capturado y ejecutado por los indígenas. Pedro de Valdivia, otro de los conquistadores que estuvo presente en la caída del Imperio Inca, encontró un destino terrible en Chile. Fue capturado por los mapuches en 1553 y, según algunas fuentes, torturado hasta la muerte. El cronista Jerónimo de Vivar, en Crónica y Relación Copiosa del Reino de Chile, de 1558, menciona: «Le arrancaron la lengua, le cortaron las manos y le hicieron beber oro fundido, en venganza por el sufrimiento que su pueblo había sufrido a manos de los españoles». Si esto es cierto, el oro por el que los conquistadores traicionaron a Atahualpa se convirtió en la misma causa de su muerte. Todo esto, ¿no son más que coincidencias? ¿O es castigo sobrenatural? Históricamente, podemos ver que el violento final de estos conquistadores se debe a las luchas internas entre los españoles y la feroz resistencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, la manera en que murieron, en su mayoría de forma trágica y despiadada, ha dado pie a la creencia en la maldición de Atahualpa. El polémico Erich von Däniken, en su libro El oro de los dioses de 1973, incluso sugirió que los incas tenían conocimientos esotéricos y que Atahualpa pudo haber lanzado una maldición real basada en rituales sagrados. Hoy la ciencia nos dice que no hay pruebas de maldiciones sobrenaturales, pero la historia nos muestra que quienes traicionaron a Atahualpa de una forma u otra pagaron un precio altísimo. Tal vez la verdadera maldición del Inca no fue un castigo divino, sino la incapacidad de los conquistadores de mantener el poder y la riqueza que tanto habían ambicionado. La traición, la codicia y la sed de sangre los condenaron a una muerte temprana y sin gloria. Sin embargo, en el imaginario andino, la leyenda persiste. Atahualpa sigue vengándose desde el más allá, asegurándose de que ninguno de sus verdugos encuentre la paz. ¿Qué opinas tú? Este podría ser el más importante descubrimiento arqueológico en la historia de Ecuador y uno de los más importantes de Latinoamérica y el mundo. No te pierdas ni un minuto de este video para que conozcas los detalles de este hallazgo que mantiene con grandes expectativas a muchos investigadores en el planeta, pues varios exploradores afirman haber encontrado ruinas en la Amazonía que podrían ayudar a encontrar el tesoro de los Yanganates, pero aseguran aún algo más sorprendente. Mantente bien atento porque ya vamos a comenzar. Suena como la trama de una película de Indiana Jones, pero los exploradores afirman haber encontrado ruinas ocultas en lo profundo de una densa y peligrosa jungla amazónica que podrían resolver muchos de los misterios de América del Sur y conducir a uno de los tesoros más buscados del mundo. El equipo multinacional, que incluye a británicos, ha localizado el yacimiento en una remota región del centro de Ecuador que cree podría representar uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia de la humanidad. Ya han desenterrado una estructura de 260 pies de alto por 260 pies de ancho, formada por cientos de bloques de piedra de 2 toneladas, y creen que podría haber más construcciones similares en un área de aproximadamente 1 milla cuadrada.
Las investigaciones del sitio en la cordillera de los Andes están en una etapa temprana y las teorías sobre su contenido varían. Algunos de los involucrados creen que podría ser el mausoleo del mismísimo Atahualpa, el último emperador inca que fue capturado por los españoles conquistadores, o incluso albergar el tesoro de los Yanganates, un enorme botín de oro y otras riquezas amasadas por sus seguidores para pagar su liberación. Se dice que a cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro, pero el trato no fue respetado y Atahualpa fue ejecutado. Se dice que su cuerpo fue exhumado, momificado y luego escondido por sus seguidores en la región en la que se ha descubierto el nuevo yacimiento. Según la leyenda y las versiones de los historiadores, los grandes tesoros que se habían reunido para el rescate fueron enterrados con él o por separado. La búsqueda de la tumba y sus riquezas ha sido una de las mayores búsquedas de tesoros históricos del mundo, inspirando muchas expediciones hasta ahora infructuosas. Otros creen que el sitio recién descubierto data de mucho antes, a culturas preincaicas desconocidas de antes del año 500 a.C., y citan lo que parecen ser herramientas rudimentarias encontradas allí. La leyenda local cuenta que la zona estuvo poblada una vez por una civilización de personas excepcionalmente altas y la naturaleza aparentemente descomunal de algunos de los aproximadamente 30 artefactos encontrados ha llevado a algunos a describir el área como la ciudad perdida de los gigantes. El sitio en el Parque Nacional Yanganates está siendo investigado por un equipo de exploradores británicos, franceses, estadounidenses y ecuatorianos. Entre ellos se encuentra Bruce Fenton, un británico residente en Ecuador e investigador de las culturas indígenas de la región que ha estado involucrado en el proyecto después de enterarse de los descubrimientos realizados por excursionistas locales. También ha participado Benoit Duvernol, un arqueólogo franco-estadounidense. El descubrimiento fue notificado al gobierno ecuatoriano y se han emprendido investigaciones arqueológicas y paleontológicas. El sitio ha atraído además a grupos interesados en recuperar artefactos. El impactante lugar se encuentra a tan solo 32 kilómetros del pueblo de Baños de Agua Santa, pero se necesitan unas 8 horas de caminata para llegar a él a través de una jungla montañosa y pantanosa. El sitio se encuentra a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y en un bosque nuboso donde llueve la mayor parte del tiempo. Una de las rutas para llegar hasta allí es conocida por los riesgos que entrañan los ataques de abejas africanizadas. Aún no se ha determinado con precisión la extensión de la estructura ni su posible desarrollo más amplio. La enorme estructura es una pared inclinada con un ángulo de 60 grados, con una zona plana en la parte superior donde se han encontrado muchos de los artefactos. El equipo cree que la cima se utilizaba para algún tipo de actividad humana, posiblemente sacrificios. Algunos han sugerido que podría haber sido el lugar de celebración de sacrificios humanos, ya que la pendiente fue diseñada deliberadamente para permitir que una cabeza rodara por la ladera. La zona del descubrimiento se ve afectada por deslizamientos de tierra regulares y gran parte de la estructura está cubierta de lodo y vegetación, lo que dificulta las investigaciones. Hay otros montículos grandes, también cubiertos de barro y vegetación, dentro de una milla cuadrada, que los exploradores creen que podrían ser más estructuras hechas por el hombre, así como lo que parece ser un camino. El equipo cree que la estructura ya descubierta podría contener habitaciones y Duvernol cree que podría ser el mismísimo mausoleo de Atahualpa. Además afirmó que este podría ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Dijo que sería enorme porque no tenemos estructuras de este tipo y tamaño en esta parte del mundo, pero aún estamos lejos de poder declararlo. Parece un muro pavimentado, una antigua calle o plaza con un ángulo de 60 grados, tal vez el techo de una estructura
mucho más grande aún. Muchas de las piedras están perfectamente alineadas, tienen bordes afilados y parecen haber sido esculpidas por manos humanas. Tampoco se ha descartado una conexión con la cultura panzaleo, que se estableció alrededor del año 600 a.C. y protagonizó la construcción de grandes templos dedicados a sus dioses, o con el pueblo cañari, que era rival de los incas y unió fuerzas con los españoles durante la conquista. Pero Fenton sospecha que puede ser anterior a cualquiera de estos grupos. Cree que en el lugar hubo una ciudad construida allí para sacar provecho del oro encontrado en los ríos de la región, y podría tener el tamaño de Machu Picchu, la ciudad inca del sur del Perú. Dijo que es una zona muy inhóspita y todavía se considera muy peligrosa debido al paisaje. Lo único que había allí de valor era el oro. Parece que los objetos están repartidos por una amplia zona de jungla inhóspita, y esto solo tiene sentido si en ella hay un asentamiento perdido hace mucho tiempo, afirmó el investigador. Esperemos por nuestra parte que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y sostengan esta investigación como debe ser, para continuar ampliando la historia de Ecuador. ¿Qué opinas de este descubrimiento? ¿Qué pasó con el fastuoso trono de oro de Atahualpa? Esto muy pocos se lo preguntan. Todos han buscado por siglos el famoso tesoro del Inca, considerado el más grande de la historia humana, del que nunca llegó una gran parte a su destino. No obstante, lo que ya se había entregado por parte del Imperio Inca a los conquistadores españoles asciende a la astronómica cifra de $2.000 millones actuales, según algunas estimaciones, aunque otros plantean que es muy superior. En documentos de la época, tanto de los conquistadores en América como de personajes en la península ibérica, se habla de muchos objetos de oro y plata que fueron entregados, pero nadie habla de esa pieza tan intrigante, el trono de oro en que llegó a Cajamarca y del que se ha escrito poco, por no decir nada. Hoy, tras una rigurosa investigación, pretendemos dar respuesta a aquellos que han tenido esa curiosidad. ¿Qué pasó con el trono del Inca Atahualpa? ¿Cuál fue su destino? Un despliegue de oro y poder anunciaba el encuentro de Cajamarca. Los cronistas relatan que el rey Inca apareció en la plaza montado sobre un trono portátil, cubierto el cuerpo con medallones de oro y piedras preciosas. El Zapa Inca Atahualpa hacía su entrada como un dios de metal, sentado en un asiento reluciente llevado en andas por sus nobles. Su seguridad era total, sentado en un trono bajo y acompañado por todas sus esposas y nobles. El gobernante inca se plantó cara a cara con los conquistadores españoles, sin advertir la trampa que se avecinaba. El asalto resultó brutal y veloz. Al grito de ataque de Francisco Pizarro, los caballos y arcabuces españoles rompieron la calma indígena. Como destaca una crónica moderna, al momento, los casi 50 jinetes españoles se abalanzaron sobre la multitud y Pizarro se abalanzó sobre el trono de Atahualpa, acompañado por otros 20 hombres. En cuestión de minutos, Atahualpa fue reducido y encarcelado. Miles de indígenas yacían muertos, mientras los 168 españoles salían ilesos de la carnicería. El trono dorado quedó intacto en manos de los invasores como un trofeo vivo de aquella matanza. El trono de oro de Atahualpa. Hasta este instante, todo es obvio, más que claro. Pero pronto se abrió paso la codicia tras la violencia. El Inca prisionero ofreció una promesa deslumbrante: llenar una sala con oro y 2 salas más con plata, hasta lo alto de su brazo, a cambio de su libertad. El convenio se selló ante notario, y entonces comenzaron a fluir toneladas de tesoros desde todos los rincones del imperio. Se llenó la cámara con objetos de oro, desde joyas hasta ídolos. Luego la sala se llenó 2 veces más con objetos de plata, como señalan los cronistas, y en total, la tarea duró 8 meses
y el valor actual de los tesoros acumulados habría superado ampliamente los 2.000 millones de dólares. Se reunieron más de 13.000 libras de oro fundido y el doble en plata. Según cálculos modernos, equivaldría a casi $500 millones actuales. Aún así, cumplida la promesa, Pizarro acusó a Atahualpa de conspirar contra los españoles y lo hizo ejecutar en julio de 1533, cerrando el capítulo con un giro aún más trágico. Entre aquel botín prodigioso brillaba con luz propia el trono del Inca. Se estima que el asiento pesaba unas 183 libras, aproximadamente 83 kilogramos de oro macizo. Según las fuentes, estaba hecho de oro puro, lo que implica realmente un valor monetario muy elevado. Aunque su diseño exacto solo existen descripciones legendarias, su peso y material hablan de la opulencia extrema. Para dimensionar su valor actual, con el precio vigente del oro, solo el metal en bruto rondaría las decenas de millones de dólares en la actualidad. En realidad, todo el rescate entregado a los españoles, más de 1 millón de monedas de oro del siglo XVI, se calcula en unos 15,5 millones de dólares de 1847, aunque estas cifras suelen ser ambiguas. El trono por sí solo hubiese significado una fortuna comparable a la riqueza de naciones pequeñas en aquel tiempo. Pero, ¿a dónde fue aquel trono de oro? Las fuentes oficiales señalan un destino obvio. Todo el oro del rescate fue derretido para facilitar su traslado a España. Pizarro siguió las leyes castellanas. El 20%, denominado el quinto real, correspondía al rey Carlos I, y en 1534, Hernando Pizarro viajó a Europa llevando esa porción real del tesoro. El resto se repartió entre los conquistadores según sus rangos. A cada soldado a pie le tocó una pequeña porción, unas 45 libras de oro, mientras Pizarro obtuvo una cuota 7 veces mayor. Además, el conquistador se hizo con el propio trono de Atahualpa como regalo personal. Así, en la práctica, el trono quedó bajo la custodia del conquistador español. Lo que ocurrió luego no está documentado con detalle. Se supone que, al igual que el resto de los metales preciosos, fue convertido en lingotes o monedas en una ceca real, perdiendo su forma original. De ese modo, en el relato conventual, el asiento dorado murió fundido por el tiempo y el olvido. Sin embargo, la sombra de la duda ha alimentado innumerables leyendas. Al otro extremo de la historia, circulan teorías que desafían la versión oficial. Se cuenta que no todo el oro llegó a Cajamarca a tiempo. Una historia rumorosa dice que un último cargamento fue emboscado y escondido en una cueva andina al enterarse los incas de la muerte de Atahualpa. Según la leyenda, un explorador español llamado Valverde encontró ese tesoro medio siglo después, pero luego murió misteriosamente y el hallazgo volvió a perderse. Otra versión fantasea que el general Rumiñahui, en su retirada, tomó el oro acumulado en Quito y lo arrojó a un lago cercano para impedir que los españoles se lo llevaran. Ninguno de estos relatos tiene pruebas sólidas que lo respalden, pero persisten en el imaginario popular. Son hilos dramáticos que atan este episodio a la idea eterna de un oro perdido del Inca. Lo cierto es que, fuera de mitos, sobreviven solo escasos vestigios tangibles del tesoro incaico. Sí podemos ver hoy auténticas reliquias en museos. La tradición incluso señala que el Museo del Oro de Lima conserva desechos deslumbrantes del antiguo imperio, las últimas piezas del tesoro de Atahualpa que escaparon a la fundición. En sus vitrinas hay estatuillas, ornamentos y utensilios de oro que llegaron a España, pero ninguno identifica al trono en sí. No hay registro histórico ni arqueológico de que el asiento dorado haya reaparecido intacto en colecciones europeas o latinoamericanas. Su paradero real queda envuelto en misterio. No existen documentos ni crónica alguna de que el trono haya llegado a España en alguna embarcación,
tampoco testimonios de cronista alguno que lo haya visto en América. Ninguna institución real de la época habló del mismo. Ningún arqueólogo o investigador actual lo menciona. ¿Qué pasó entonces con el trono si el mismo Francisco Pizarro se quedó con él como principal trofeo de su victoria? ¿Por qué ni siquiera los descendientes del conquistador hablaron nunca de ese majestuoso trono de oro? El destino del trono de oro de Atahualpa sigue abierto a la sospecha. Se sabe cuánto oro contenía, unos 83 kilogramos, y los astronómicos valores actuales que eso representa. También se documenta que fue reclamado por los conquistadores y posiblemente derretido junto al resto del botín. Pero a la falta de evidencias tangibles se suman las historias extraordinarias. ¿Acaso hubo un trono clandestino en alguna nave transatlántica? ¿Fue fundido en las acuñaciones del rey, destruyendo su forma física para siempre? En la frontera entre la historia y la leyenda, el trono dorado de Atahualpa conserva su capacidad de intriga. Quizás nunca sepamos la verdad completa de su último viaje, pero el enigma de esa silla imperial permanece hoy tan brillante y misterioso como el metal con que fue labrada. Y quizás, en algún lugar oculto de América o de España, yace silencioso el trono del último inca del Tahuantinsuyo, esperando el momento oportuno para revelar su historia. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente con el trono de Atahualpa? ¿Crees que aún existe, escondido en algún lugar, o que fue derretido como gran parte del resto del tesoro? Mucho se ha especulado con la estatura del último inca. ¿Es cierto que Atahualpa era enorme? ¿Es cierto que los incas eran grandes, de musculaturas definidas, como vemos en las imágenes que pululan en internet? Imagina una procesión en el Cusco del siglo XVI. La plaza huele a lana mojada y chicha. Avanzan los orejones, que eran la guardia de élite del Zapa Inca, con penachos que rompen el cielo, túnicas de lujo y sandalias de plataforma. Según los mitos y leyendas, entre polvo y silencio, los españoles habrían susurrado: ¡qué altos! ¡Qué gigantes! Por otro lado, se ha dicho en crónicas antiguas basadas en apreciaciones y mentalidades envueltas en halos mágicos, y también por la supuesta marca hasta donde llegó el brazo de Atahualpa cuando quiso comprar su libertad llenando la habitación con oro y plata, que este líder era realmente muy grande. Hoy vas a conocer varias verdades sobre la estatura real de los habitantes andinos antes de la llegada de los españoles, basados en estudios científicos. ¿Eran altos o eran bajitos? ¿Atahualpa realmente era muy grande? ¿Es real el mito o simplemente una romantización del pasado en busca de enaltecer las identidades nacionales? No te vayas porque te sorprenderás. Empecemos por los huesos, así diría cualquier bioarqueólogo. En Machu Picchu, esa residencia real que concentró sirvientes, artesanos y especialistas al servicio del Inca, las mediciones osteológicas son claras. Los hombres rondaban una estatura de 1,57 m y las mujeres 1,50 m, valores muy similares a los de los Andes altos actuales. No es un chisme de crónica, es antropometría hecha sobre esqueletos reales. Eso derriba de entrada el mito de una nobleza colosal, pero aún así, ¿fue la altura igual en todas partes del Tahuantinsuyo? Pues no. El imperio presentaba diferencias en la costa desértica, los valles templados, la sierra hipoxémica y la ceja de selva. En la costa norte, con menos hipoxia y más acceso estacional a proteína marina, los promedios masculinos tardíos se mueven cerca de 1,58 m y las mujeres alrededor de 1,51 m, según series osteológicas de contextos tardíos y coloniales tempranos de la región. Son cifras que dibujan una realidad. En los Andes eran bajitos y en la costa algo más altos, pero hasta ahora nada que justifique el mito del gigante inca.
Pero sigamos, porque el dato de la estatura de Atahualpa es muy interesante. Ahora bien, ¿por qué entonces la altura no era el atributo estrella en la sierra? Pues porque vivir a 3.000 y hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar obliga al cuerpo a negociar. La biología andina apostó por tórax profundo, mayor capacidad pulmonar y circulación eficiente, incluso si eso implicaba tallas modestas y extremidades relativamente más cortas. En palabras de un análisis genómico sobre adaptación andina, hay un trade-off entre funciones respiratorias y crecimiento lineal que favorece el rendimiento en altura. Creces para resistir antes que para elevarte. La morfología se acompaña con proporciones corporales de tronco y miembros distintas a las de poblaciones de tierras bajas, con piernas algo más cortas y tórax más amplio, un patrón funcional descrito por la antropología biológica para los Andes prehispánicos. Esa biomecánica no es un defecto ni una carencia, es ingeniería evolutiva para caminar, cargar y trabajar donde el oxígeno escasea. Pero, ¿y la nobleza? ¿Eran más altos los señores del Cusco? La arqueología no ha revelado una élite físicamente gigantesca. En Machu Picchu, donde se esperaría una selección de, entre comillas, cuerpos escogidos, los promedios siguen siendo bajos. Allí, además, el estudio de isótopos muestra trayectorias dietarias muy variables en la infancia, coherentes con una población de Yanacuna y Akyas traída desde varios rincones del imperio, por lo que la diversidad social y geográfica no se tradujo en una élite descomunal, sino en una corte de especialistas con orígenes múltiples y cuerpos adaptados a la altura. Otra pieza clave es metodológica. Por décadas, muchos estimaron estaturas andinas con fórmulas creadas para europeos o mesoamericanos. Eso distorsiona. Hoy sabemos que las poblaciones altoandinas requieren ecuaciones propias de fémur, tibia y calcáneo. Los modelos recientes afinan con una precisión tal que la diferencia entre la altura real y la calculada no supera 1 centímetro. Con herramientas así, cuando calculamos la talla real de incas y súbditos, el espejismo del, entre comillas, alto por decreto se desvanece. Bien, no obstante, muchos sostienen, pero los cronistas hablaban de gente muy bien dispuesta, incluso de gigantes. Cuidado, no hablaban de una aristocracia cusqueña de 2 metros. Hablemos de fuentes. Pedro Cieza de León, al elogiar a los Chachapoya, escribió que eran los más blancos y agraciados, y que sus mujeres fueron tan hermosas que muchas fueron llevadas a los templos del sol. Esa estética pudo exagerarse luego en clave racialista decimonónica, pero Cieza no afirmó en ningún momento una estatura prodigiosa, resaltó gracia y tez. ¿Y qué pasa con los famosos gigantes entonces? Existen relatos coloniales sobre gigantes en la costa norte, en Santa Elena, registrados por Cieza de León y amplificados por Miguel Cabello de Balboa. Entre comillas, gigantes que rompían rocas y comían como bestias. Hoy lo entendemos como folclor colonial, choque cultural y lectura mítica del paisaje humano. Nada que ver con medidas osteológicas del Cusco imperial, y sí mucho que ver con imaginarios que con el tiempo se pegaron al Inca como etiqueta sensacionalista. Pero para ubicar mejor el mapa, comparemos con Europa. Los varones en la España del siglo XVI, como aquellos cronistas de la conquista, rondaban, según estimaciones históricas, alrededor de 1.60, con machupichenses masculinos promediando 1.57, la diferencia no era abismal. Pero la puesta en escena inca, con penachos altos, andas, troncos, plataformas y túnicas largas, magnificaba visualmente a los hombres del sol. La altura social se veía y se elevaba.
Volvamos al Tahuantinsuyo de carne y hueso, no al de los mitos y leyendas. En la costa norte, contextos tardíos muestran varones y mujeres con estaturas ligeramente mayores que en la sierra, un efecto de hipoxia nula y dietas con proteína marina. Pero los promedios siguen en el terreno de entre 1,50 y 1,60, no en la liga del baloncesto. En pueblos moche, anteriores al Inca, pero andinos, se ha documentado que la mayoría de varones oscilaba entre 1,47 y 1,67, y un individuo de 1,75 era una verdadera excepción notoria, tan notable que los arqueólogos lo han subrayado en su informe de la siguiente manera: la excepción confirma el patrón. Ahora bien, ¿qué factores, además de la altura geográfica, moldeaban esa talla? Por un lado, la nutrición infantil. Se han descubierto episodios de carencia reflejados en el esmalte dental. Por otro lado, las enfermedades de la niñez, trabajo temprano y el hecho de que en economías agrarias el cuerpo crece bajo estacionalidad, bonanza tras cosecha, escasez en el tiempo de hambre. La bioarqueología usa huellas como hipoplasias del esmalte o líneas de Harris para leer esos baches de crecimiento. No necesitas gigantes para construir un imperio, necesitas cuerpos que resistan. La genética amarra la historia. Estudios recientes sostienen que las adaptaciones de alto rendimiento ventilatorio en poblaciones andinas se asocian a menor crecimiento lineal, un compromiso funcional que aumenta la supervivencia en hipoxia. En la práctica imperial, eso se tradujo en ejércitos capaces de cruzar punas y cordilleras, mensajeros chasquis que escalaban peldaños de piedra con la eficiencia de un metrónomo, y campesinos que convertían laderas imposibles en andenerías. No eran gigantes, eran máquinas de altura. Y llegamos entonces a Atahualpa. ¿Realmente era muy alto? En el cuarto del rescate en Cajamarca, donde estuvo prisionero Atahualpa tras su captura, hay una línea horizontal pintada en la pared, preservada hasta hoy. Se interpreta como el lugar que alcanzó Atahualpa con el brazo cuando prometió llenar la sala con oro hasta donde pudiera extenderlo. Esta marca está aproximadamente a 2 metros 10 centímetros de altura desde el suelo. Según algunas publicaciones, a partir de esa marca, se ha deducido que Atahualpa pudo medir cerca de 1,83 metros, lo que lo colocaría 25 centímetros por encima del promedio del tamaño en el Tahuantinsuyo. ¿Pudo tener esa altura realmente el último Inca? Según muchos historiadores, antropólogos y expertos en materias afines, si Atahualpa de verdad medía aproximadamente 1,83, indiscutiblemente fue una excepción muy notable en su entorno. Algunos que dudan de que esa fuese su verdadera estatura han propuesto diferentes hipótesis, como por ejemplo que la línea fuese marcada por los mismos españoles muy por encima del límite del brazo de Atahualpa para que el tesoro por su rescate fuera mayor. Otros plantean que Atahualpa en el momento de la negociación pudo haberse subido sobre alguna roca u otro objeto para darle mayor altura al límite del tesoro que ofrecía. Hay quienes también plantean que la línea realmente fue puesta posteriormente en el lugar conveniente que magnificara a Atahualpa, romantizando así el mito de una estatura superior, incluso a la de los españoles conquistadores. Lo cierto es que no tenemos cómo comprobarlo, pues el cuerpo de Atahualpa desapareció y aunque han existido múltiples hipótesis de su lugar de enterramiento, hasta hoy no se ha encontrado nada. Como también es cierto que basados en esta hipótesis de la línea que está en el famoso cuarto del rescate, si Atahualpa realmente medía aproximadamente 1,83 de estatura, sobresalía considerablemente por encima de las demás personas del Imperio Inca, con más de 25 centímetros, algo completamente atípico para las etnias de la época, como para las etnias actuales de los Andes.
¿Fue real esa estatura en Atahualpa? ¿Hasta dónde es un mito creado para enaltecer a los incas? Quizás nunca lo sabremos, o quizás algún día se encuentre la momia de Atahualpa y se pueda realizar la medición que ponga fin a las dudas. Y entonces, por ahora, ¿qué hacemos con la imagen del Inca alto y rubicundo? La desmontamos como lo que es, un collage de elogios cronicales, a veces referidos a pueblos específicos como los Chachapoya, leyendas coloniales sobre gigantes costeros y romanticismo decimonónico que proyectó fábulas raciales sobre los Andes. Cuando miramos la evidencia dura, los números repiten el mismo estribillo. Tallas bajas a moderadas en la sierra, un poquito mayores en ciertos valles y costas, y sin prueba de una nobleza cusqueña descomunal. Para cerrar, dejemos que hablen otra vez los datos. En una residencia real de altura como Machu Picchu, los hombres rondaban los 1.57 metros y las mujeres los 1.50 metros. Literalmente, la misma música que escuchan hoy los antropólogos en comunidades altoandinas. En la costa norte, varones tardíos alrededor de 1.58 y mujeres con una estatura alrededor de 1.51, más altos que la sierra, sí, pero dentro del rango humano común. Métodos modernos ajustados a huesos andinos confirman que no hubo estaturas perdidas en la niebla que la vieja metodología no viera. Hubo mala medición y mucha leyenda. Y los gigantes de Santa Elena son literatura colonial, no osteometría. Así que, cuando escuches que los incas medían 2 metros, recuerda esto: la grandeza del inca nunca estuvo en la altura, estuvo en su capacidad de respirar donde otros se ahogaban, en la disciplina que trenza imperios, en la tecnología agrícola que hizo florecer cerros y en un lenguaje político de prominentes adornos, oro y andas que elevaba simbólicamente a sus señores. Porque al final, la estatura que sí importa en los Andes es la de un corazón acostumbrado a latir con poco oxígeno y mucha historia. ¿Qué opinas tú de todo esto? Hay secretos en la historia que parecen imposibles, historias que se mencionan en voz baja, entre los márgenes de los antiguos cronistas, como si su sola mención fuera un acto de profanación. Uno de esos secretos es este: el último inca, Atahualpa, habría tenido 5.000 esposas. Sí, 5.000. Una cifra que parece exagerada, imposible, y sin embargo, aparece registrada en varios testimonios de la época. Como era costumbre entre los soberanos del Tahuantinsuyo y también entre las monarquías de otras civilizaciones antiguas, la poligamia no solo era aceptada, sino símbolo de poder. El inca no pertenecía a un solo linaje, unía en su persona la sangre de todas las regiones del imperio. Cada esposa era un lazo político, un pacto con un ayllu, un gesto de dominio. El fraile Martín de Murúa escribió que Atahualpa tenía consigo en Cajamarca alrededor de 5.000 mujeres. Otro cronista, Fernández de Oviedo, reduce la cifra a 4.000, pero coincide en lo mismo. Atahualpa no estaba solo. A su alrededor se movía un universo femenino formado por esposas, concubinas, acyacunas, mamacunas y sirvientas. Era literalmente un imperio dentro del imperio. Muchas de ellas acompañaron al Inca hasta Cajamarca y estuvieron presentes incluso durante su prisión. Otras permanecieron en Quito y algunas más en el Cusco. Fernández de Oviedo menciona que un hermano de Atahualpa había llevado desde el Cusco a ciertas hermanas y otras mujeres del propio Atahualpa. El detalle es importante, porque entre sus esposas, según dicen los cronistas, se encontraban también algunas de sus propias hermanas o medio hermanas. Esto más tarde sería utilizado como uno de los cargos morales para condenarlo, el pecado de la poligamia y del incesto. Si miramos hacia la historia y analizamos todas las voces, la verdad parece ser compleja.
Plantean algunos defensores de la forma de vida de los indígenas antes de la llegada de los europeos que en la cosmovisión andina el término hermana no siempre significaba una relación de sangre, que a menudo se aplicaba a parientes lejanas dentro del sistema de parentesco colectivo, y dicen que es posible que los cronistas españoles, ajenos a esa lógica, confundieran esos vínculos. Tras su captura, a Atahualpa le fueron devueltas algunas de sus esposas y sirvientas que también habían sido apresadas, pero no todas corrieron la misma suerte. Otras quedaron en poder de los conquistadores. Los relatos más crueles dicen que le habían tomado sus mujeres y las repartieron en su presencia, usándolas en sus adulterios y en lo que les placía, según algunas crónicas. Imagina la escena: el inca prisionero, encadenado, viendo cómo sus mujeres eran entregadas como botín a sus captores. Y aún así, las que permanecieron con él conservaron algo de su antigua dignidad. Los testigos cuentan que eran tratadas con respeto por los demás indígenas. Por los señores principales y demás indios eran honradas y respetadas, que ningún cacique ni indio osaba mirarlas a la cara, y si alguno lo hacía, sería su fin. Entre las mujeres cercanas a Atahualpa, una figura destaca: doña Inés Yupanqui Huaylas, hija de Huayna Cápac y por tanto hermana del Inca. Ella fue más tarde la compañera de Francisco Pizarro, con quien tuvo 2 hijos, y según el historiador Luis Azuero, Inés Yupanqui Huaylas se casó en 1538 con don Francisco de Ampuero, quien años después sería regidor en Lima. Pedro Pizarro, primo del conquistador, dejó un testimonio curioso. Decía que Atahualpa no tenía consigo a todas sus esposas al mismo tiempo. Se servía de ellas por orden. Cada hermana lo atendía 8 o 10 días, acompañada de hijas de señores principales que las servían. Ningún hombre podía entrar donde él estuviera. Era un protocolo sagrado. Su harén, si puede llamarse así, recordaba al de los potentados orientales. Por eso, cuando fue capturado, Atahualpa se mostró tan receloso ante los españoles. Temía que ultrajaran a sus mujeres. Y de hecho ocurrió. Fernández de Oviedo relata un episodio en 1533. Un cristiano llamado Diego de Molina quiso casarse con una hermana del Inca. Atahualpa le respondió que no podía, porque era su mujer y su hermana. Aquella misma noche, estando el Inca preso, el hombre durmió con ella. Para un soldado español, poseer una mujer del Inca era un trofeo imposible. Para el intérprete Felipillo, un indígena de baja cuna que había ganado poder al lado de los conquistadores, lo era aún más. Y sin embargo, él también codició a una de ellas, doña Angelina, conocida antes de su bautizo como Añas Yupanqui. Felipillo no solo la deseaba, también odiaba a Atahualpa. Los cronistas sostienen que por miedo a ser castigado por su atrevimiento, inventó mentiras ante los españoles, acusando al Inca de conspirar para alzarse en armas. Y esta, según algunos historiadores, fue una de las causas directas de su ejecución. Un testigo indígena de nombre Pasa Inca declaró años después que a Atahualpa lo mataron por mentira de la lengua de don Felipe, porque se había echado con una mujer del dicho Atabalipa. Doña Angelina, la mujer que desató aquella tragedia, fue luego compañera de Francisco Pizarro como sucesora de doña Inés Yupanqui y más tarde esposa de Juan de Betanzos, autor de la célebre Suma y Narración de los Incas. Dicen los cronistas que su hijo Francisco Pizarro Yupanqui fue compañero de juegos del joven Garcilaso de la Vega en el Cusco. Sí, tras la muerte de Atahualpa, todo cambió. Sus esposas, que alguna vez fueron tratadas como diosas, perdieron su posición. Las fuentes callan sobre su destino, pero se sabe que algunas participaron en los funerales del Inca. Pedro Pizarro relató que el propio Atahualpa había dicho a sus mujeres que si no lo quemaban, volvería a este mundo. Y cuando murió, algunas se quitaron la vida diciendo que iban al otro mundo a servirlo. 2 hermanas suyas, acompañadas de un grupo de mujeres,
entonaron cánticos y tambores recordando sus hazañas. El culto a Atahualpa no terminó con su muerte. Un testigo de 1554 afirmaba que sus esposas aún eran veneradas, aunque su poder había desaparecido. Algunos relatos de la época dicen que Rumiñahui, su leal general, posiblemente medio hermano del Inca, intentó proteger a parte de la familia real. Al retirarse hacia el norte con sus tropas, tomó consigo algunas mujeres y niños de Atahualpa. Sin embargo, tras su derrota ante Sebastián de Benalcázar, estas mujeres e incluso 11 hijos del Inca fueron tomados por los conquistadores. Y después de eso, el rastro de las esposas de Atahualpa se desvanece. Plantean algunos historiadores que algunas quizás regresaron con sus familias, otras se casaron con nobles indígenas o caciques bajo el nuevo orden colonial. Las demás se perdieron en el anonimato del pueblo que alguna vez las veneró. Sus historias sencillamente se disolvieron en el silencio, como el eco de un imperio que se desmoronaba hasta desaparecer del todo. Y así, mientras los españoles escribían su versión de la conquista, las 5.000 esposas de Atahualpa, símbolo de poder, política, amor y tragedia, desaparecieron del relato oficial. Pero cada piedra de los Andes, cada mito, cada nombre olvidado, parece susurrar todavía algunas preguntas. ¿Es cierto que el llamado último Inca tuvo 5.000 esposas? ¿Podría haber existido una distorsión de la realidad por parte de los cronistas? ¿Conoces tú otras versiones de este tema? Es el 26 de julio de 1533. Un imperio milenario se desmorona en la plaza de Cajamarca. Atahualpa, el último Inca, prisionero de los soldados españoles, había conversado con Pizarro, ofrecido rescates colosales y finalmente ha sido bautizado y estrangulado. Su muerte, la de un soberano que había vencido a su propio hermano en una guerra civil, no solo significó el fin de un ciclo político, abrió una pregunta ineludible. ¿Qué quedó de la sangre de Atahualpa? ¿Quiénes fueron sus hijos? ¿Qué destino tuvieron y hasta qué punto sobrevivió su linaje entre la nueva sociedad colonial? ¿Existe algún heredero del desmantelado trono del Tahuantinsuyo? En este documental vamos a reconstruir con fuentes primarias y estudios historiográficos la historia de los hijos de Atahualpa, nombres, destinos, reconocimientos oficiales, protecciones españolas y la huella a veces tenue, a veces contundente, que su estirpe dejó en el siglo XVI y más allá. ¿Atahualpa tuvo hijos? La respuesta es sí. Las crónicas y documentos coloniales coinciden en que Atahualpa tuvo numerosos hijos, tanto con esposas legítimas o ñustas como con concubinas. Sin embargo, la identificación individual de esos hijos, su número exacto y sus destinos no están contenidos en una sola lista uniforme. Las fuentes son fragmentarias, contradictorias en algunos casos y a menudo mediadas por cronistas con agendas políticas o limitaciones informativas. Aún así, los historiadores han logrado reconstruir un grupo identificable de hijos y descendientes que jugaron papeles concretos durante las décadas posteriores a la conquista. A partir de crónicas coloniales, expedientes ante la Real Audiencia y compilaciones historiográficas resumidas en investigaciones y artículos dedicados al tema, los hijos de Atahualpa que figuran con identificación documental son, entre otros, Huashca Cápac, mencionado por Juan de Velasco como primer heredero en Quito, niño proclamado y luego víctima de las luchas de poder. Diego Yaquita o Illaquita apareció en documentos del convento y en gestiones ante la Real Audiencia. Francisco Ninancoro reivindicó su filiación ante la audiencia y obtuvo reconocimiento y pensión por parte de la corona española. Juan Quispe Túpac figura en los reclamos formales de 1555, aunque murió antes de obtener algunas mercedes. Carlos, Felipe y Francisco Túpac Atauchi. Estos nombres aparecen vinculados a los niños que estuvieron en el convento de San Francisco de Quito. Francisco Túpac Atauchi, en particular, llega a ser figura documentada en Quito y señor de propiedades. María e Isabel aparecen mencionadas por cronistas como integrantes del grupo que fue conducido a institutos religiosos o acoplado en matrimonios con españoles. Esta lista no pretende ser taxativa. La documentación refiere además a 11 hijos refugiados en zonas como la de los Yumbos,
y a otros nombres que aparecen en crónicas locales. La identificación plena de cada individuo sigue siendo materia de investigación archivista. Ahora bien, ¿qué hicieron esos hijos? Veamos los destinos documentados de los hijos de Atahualpa y los cambios de estatus. Tras la captura y muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro pactó, en palabras del propio proceso de Cajamarca, cuidar de sus hijos. En la práctica, varios niños fueron internados en los conventos Santo Domingo del Cusco y San Francisco de Quito. Allí recibieron instrucción cristiana y en muchos casos fueron catolizados con nombres españoles. Por gestión de frailes, en particular Fray Domingo de Santo Tomás, y peticiones ante la corona, algunos obtuvieron reconocimiento oficial y pensiones establecidas por autoridades, como el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Este hecho está consignado en expedientes ante la Real Audiencia y resumido por compilaciones historiográficas. Varios de estos jóvenes, Diego Yaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac, se presentaron ante la Real Audiencia de Lima en 1555 para reivindicar su filiación con Atahualpa. Gracias a la intervención e informes de religiosos, lograron que se reconociera su legitimidad y se establecieran pensiones para uno o dos de ellos. Los registros oficiales consignan la intervención de Fray Domingo de Santo Tomás y la disposición de pensiones por el virrey. La fecha y el episodio están documentados. Algunos descendientes, como Francisco Túpac Atauchi, llegaron a acumular propiedades y riqueza en la región de Quito. Francisco Túpac Atauchi tuvo hijos nombrados Juana y Carlos y se le reconoce como persona de cierta fortuna. Uno de sus hijos, Carlos, viajó a Madrid buscando reconocimiento real y fortuna, pero murió en prisión en 1589 debido a deudas. Estos episodios confirman que la capa incaica pudo en determinados casos integrarse en la economía colonial y mantener patrimonios por generaciones. Los cronistas, por ejemplo Martín de Murúa, registran matrimonios entre hijas de Atahualpa y españoles. Se menciona que una hija llamada posiblemente María se casó con un tal Blas Gómez. Estos enlaces transformaron la condición social de algunos descendientes, facilitando la absorción parcial en el tejido colonial. En suma, algunos hijos fueron protegidos y mantenidos como una suerte de legado político. Otros buscaron recursos en la corte española. Otros fallecieron prematuramente o desaparecieron de las fuentes. No hubo, según los registros conocidos, una única línea sucesoria estable y pública que reprodujera la hegemonía incaica, pues la dispersión y la adaptación fueron la norma. Pero veamos casos emblemáticos como el de Diego Yaquita, reclamante ante la audiencia en 1555. Su caso ejemplifica la estrategia de los hijos de nobles indígenas para reclamar reconocimiento y rentas, pues apelaron a la justicia colonial y a la intervención de frailes que tenían acceso a la corte y al virrey. La pensión concedida a Diego refleja una práctica frecuente. La corona y el ejército de conquista usaban mercedes y rentas para controlar la sucesión y domesticar a las élites indígenas. El caso de Francisco Ninancoro, otro de los reclamantes, recibió reconocimiento y beneficios. Los documentos en los expedientes de la audiencia consignan su nombre y la intervención del clero. Su figura demuestra que la filiación imperial, aunque erosionada, seguía teniendo valor simbólico y económico en el nuevo orden. Y el caso de Francisco Túpac Atauchi, asentado en Quito, que llegó a ser considerado rico y propietario. Su descendencia, Juana y Carlos, muestra la doble vía. Por un lado, la preservación de un patrimonio local, por otro, la fragilidad frente a los vaivenes de la esfera peninsular. Carlos murió en prisión en Madrid en 1589. La trayectoria de Francisco Túpac Atauchi ilustra la transición del linaje inca clásico a la familia colonial con intereses en Quito y la corte. Las crónicas mencionan episodios violentos. Tras la muerte de Atahualpa, el general Rumiñahui o líderes locales actuaron en defensa de Quito y en ajustes de poder que incluyeron persecuciones y, en algunos relatos, la muerte de hijos o la usurpación de tronos locales, por ejemplo el caso de Huayca Cápac en Quito, según Juan de Velasco. La realidad es que la guerra civil previa y la conquista multiplicaron las muertes y las deportaciones. Algunos niños fueron protegidos por españoles como Sebastián de Belalcázar o por Diego de Almagro, que según los cronistas rescató a varios varones.
Estas observaciones aparecen en crónicas y en estudios posteriores sobre la postconquista andina. La presentación ante la Real Audiencia y la intervención de frailes como Fray Domingo de Santo Tomás son pruebas concluyentes de un proceso. Los descendientes de nobles indígenas podían, y a veces lo hicieron, reclamar reconocimiento legal y pensiones. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza instituyó rentas para algunos de ellos, con la excusa de recompensar la pérdida y de integrar esas élites en el sistema colonial. Estos recursos oficiales no restituyeron el poder político inca, pero sí ofrecieron a ciertos individuos seguridad económica y cierto estatus dentro del orden colonial. Los expedientes administrativos de 1555 y los registros de pensiones son la evidencia documental más directa de esta política. Y ahora la pregunta de los 1.000 millones. ¿Existen hoy descendientes de Atahualpa? Esta pregunta realmente es muy compleja. Por un lado, hay rastros documentales de líneas familiares que persistieron en los siglos XVI y XVII en Quito y el Cusco, los Tupacatauchi, por ejemplo. Por otro, la mezcla demográfica, las migraciones y las rupturas familiares hicieron que la traza genealógica se diluyera. Investigaciones periodísticas y estudios de genealogía pública, incluidos trabajos periodísticos como el reportaje de The Guardian sobre pedigrís reales modernas, han encontrado familias actuales que conservan apellidos, tradiciones o pedigrí oral que reclaman ascendencia noble andina. Sin embargo, la verificación científica a partir del ADN y documental para demostrar una línea directa ininterrumpida hasta Atahualpa no es siempre concluyente. En algunos casos, sí hay genealogías razonablemente bien documentadas que enlazan a descendientes de familias que portaron apellidos vinculados a linajes incas, pero la evidencia se distribuye y necesita reconstrucción académica cuidadosa. Es imprescindible subrayar que las crónicas de Cieza de León, Martín de Murúa o de Juan de Velasco tienen valor informativo, pero también presentan sesgos, pues fueron hombres de armas y religiosos que recabaron testimonios, mezclaron tradición oral con su interpretación y muchas veces construyeron relatos con fines políticos o apologéticos. Por otro lado, los expedientes legales en las audiencias y peticiones de mercedes son evidencia más sólida para identificar individuos y medidas como pensiones e internamientos, pero no siempre ofrecen genealogías completas. Por último, la arqueología y la genética han contribuido a mapear la continuidad de linajes andinos, pero no reemplazan el trabajo archivístico, pues la combinación de fuentes es la única vía para reconstruir con rigor quiénes fueron los hijos, dónde vivieron y qué descendencia lograron. Lo que sí podemos afirmar con respaldo documental es que Atahualpa tuvo numerosos hijos, tanto con esposas del linaje como con concubinas. Varios de esos hijos fueron protegidos por españoles o internados en los conventos de Santo Domingo en Cusco y de San Francisco en Quito, y algunos pidieron reconocimiento formal ante la Real Audiencia en abril de 1555. Fray Domingo de Santo Tomás y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza participaron en gestiones que terminaron en pensiones para determinados reclamantes. Además, algunos descendientes conservaron o acumularon riqueza local, como el caso documentado de Francisco Tupacatauchi y su descendencia, y también hubo matrimonios con españoles, lo que facilitó la incorporación de la estirpe a la sociedad colonial. Con el paso del tiempo, la línea incaica se fragmentó. La hegemonía política se extinguió. La presencia de descendientes continuó, pero dispersa, y salvo casos con buena documentación, resulta muy difícil trazar una única línea de sucesión hasta nuestros días. Lo que sí es un hecho, y nos hace llegar a conclusiones sintetizadas, es que cuando Atahualpa murió en la plaza de Cajamarca, su poder se deshizo en horas, pero su sangre no desapareció en ese instante. Varios hijos sobrevivieron, fueron reclamados, protegidos por los propios españoles y en algunos casos prosperaron en la órbita colonial. La evidencia permite reconstruir nombres, episodios y destinos, niños internados en conventos, peticiones ante la audiencia, pensiones del virrey, matrimonios con españoles y patrimonios locales.
Al mismo tiempo, la fragmentación, la violencia y el paso del tiempo complican la narrativa, pues no hubo una sola continuidad del poder inca, sino una serie de resiliencias familiares que en ocasiones lograron traducirse en rentas y en cierta posición social. La huella de Atahualpa, por tanto, es real y documentable, pero no es una línea ininterrumpida de monarquía, sino una trama compleja de adaptación, memoria y pérdida en la que la documentación colonial, las crónicas y la investigación moderna deben leerse siempre con mucha cautela. ¿Conocías la historia de los hijos de Atahualpa? ¿Qué otros datos conoces que puedas aportar? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.